Hola, mis queridos amigos, ¿cómo estáis hoy? Bienvenidos de nuevo al canal, un lugar donde reflexionamos sobre cada centímetro de la vida y extraemos lecciones de cada problema que se nos presenta. Antes de entrar en la historia tan conmovedora de hoy, quiero saludaros a todos. Pasemos, lista primero. ¿Quiénes están ya presentes? Venga, escribid vuestro nombre y de qué ciudad sois en la sección de comentarios de abajo. No olvidéis darle a me gusta para que este vídeo pueda llegar a más personas y suscribíos, activando la campanita de notificaciones, para que no os perdáis la continuación de otras historias llenas de inspiración. ¿Estáis listos para seguir la historia de lucha de Silvia hoy? Empecemos el relato. Aquella mañana en Madrid se sentía tan fría y penetrante hasta los huesos. Sin embargo, el sudor ya empapaba la frente de Silvia. El aire de la madrugada, que debería calmar el alma, se sentía asfixiante en su pecho al mirar el rostro pálido de la mujer de mediana edad que yacía débil sobre un colchón delgado en la lúgubre habitación del fondo. Esa mujer era Carmen, la única madre biológica de Silvia, su paraíso en la tierra, que ahora estaba siendo puesta a prueba por una grave enfermedad que carcomía su anciano cuerpo. El sonido de la respiración de Carmen era muy pesado y entrecortado. Silvia apretó con fuerza la mano arrugada de su madre, que estaba fría como el hielo. Lentamente besó el dorso de su mano mientras contenía las lágrimas que amenazaban con derramarse. Su corazón se rompía al ver a su madre gemir suavemente al intentar cambiar de posición en la cama. «Mamá, voy a asearte un poco, ¿vale?», susurró Silvia con la voz temblorosa, aguantando el llanto, haciendo un esfuerzo sobrehumano por esbozar una sonrisa de fortaleza. Carmen solo pudo responder con un leve asentimiento. Sus ojos miraban a su hija con una mirada triste y llena de culpa. Silvia lo sabía muy bien. Su madre seguramente sentía que se había convertido en una pesada carga. Sin embargo, para Silvia, cuidar de Carmen era la única razón por la que podía mantenerse en pie frente a la crueldad de este mundo. Con paciencia, Silvia limpió el cuerpo de su madre con una toalla tibia, le cambió la ropa y le dio unas cucharadas de un puré desabrido que había preparado antes de que saliera el sol. Cada bocado que entraba en la boca de su madre iba acompañado de una larga oración pidiendo el milagro de la curación. Sin embargo, el tiempo seguía avanzando sin piedad. El viejo reloj de pared parecía girar más rápido de lo habitual, recordándole a Silvia una amarga realidad. Tenía que darse prisa. Su trabajo en la oficina era la vida para ambas, la única fuente de ingresos para subsistir y pagar las recetas de los medicamentos de Carmen, cuyos precios en euros eran cada vez más asfixiantes. Silvia arregló la manta de su madre. «Descansa tranquila, mamá. Tengo que ir a la cocina a preparar el desayuno. Luego te compraré las medicinas antes de ir a trabajar», dijo con sinceridad, acariciando el cabello de su madre que empezaba a encanecer. Apenas sus pies cruzaron la puerta de esa estrecha habitación, sus oídos fueron recibidos por una voz aguda y cortante que siempre era su pesadilla diaria. «Silvia, ¿qué hora es esta? ¿Quieres que toda la casa se muera de hambre esperando tu comida, gritó doña Pilar, su suegra, desde el salón. Aquella reprimenda rompió la mañana con un tono áspero y degradante. Silvia apresuró el paso hacia la cocina. Su pecho retumbaba conteniendo la angustia, pero tenía que reprimir profundamente sus emociones. En el umbral de la cocina, doña Pilar ya estaba de pie, arrogante, con las manos en las caderas. Su rostro estaba fruncido, mirando a Silvia de arriba abajo, con ojos desorbitados, como si la nuera que tenía delante fuera una gran criminal imperdonable. «Lo siento, suegra. Tuve que atender a mi madre primero. Su estado desde anoche es muy débil. Tuve que asearla y darle de comer. Ahora mismo les preparo el desayuno a usted y a Antonio», respondió Silvia bajando la voz. Sus manos encendieron hábilmente los fogones y sacaron los pocos ingredientes que quedaban en la nevera.
En lugar de comprender la grave condición de su consuegra, doña Pilar bufó con cinismo y una sonrisa despectiva. Excusas baratas. Tu madre lleva enferma mucho tiempo. Por mucho que la cuides, su estado va a seguir igual. Solo sirve para amargarle la vida a los demás. Deberías ser consciente de tu lugar. Tu deber en esta casa es atender las necesidades de tu marido y de tu suegra. No, estar ocupada cuidando a una enferma que solo es un parásito en esta familia, insultó doña Pilar sin piedad. Las palabras de su suegra fueron como un cuchillo envenenado que desgarró el corazón de Silvia. Sus manos, que estaban cortando verduras, se detuvieron rígidas. Las lágrimas que había estado conteniendo rodaron por sus mejillas. Por Dios. Suegra, por favor, no hable así de mi madre. Está luchando contra una enfermedad grave. Le ruego que tenga un poco de empatía por nosotras, dijo Silvia con voz ronca, mordiéndose el labio inferior, para contener los sollozos y no provocar más ira. Oh, ahora te atreves a contestarme. Los ojos de doña Pilar se abrieron aún más. ¿Te crees que por tener un trabajo fijo puedes hacer lo que te dé la gana? No lo olvides, Silvia, aquí solo estás de acoplada. Desagradecida. El alboroto en la cocina atrajo a Antonio. El hombre corpulento salió perezosamente de la habitación, bostezando ampliamente, vestido con una camiseta vieja y desgastada. En lugar de defender a su esposa, Antonio miró a Silvia con una mirada exigente, no menos fría que la de su madre. ¿Qué pasa que hay tanto ruido tan temprano? Me duelen los oídos de escucharos, gruñó Antonio, tirando bruscamente de una silla de madera y, sentándose con arrogancia, miró la mesa vacía. Silvia, ¿dónde está mi desayuno? Tengo muchísima hambre. Mi estómago está rugiendo. Un momento, Antonio. Acabo de calentar el aceite, respondió Silvia, presa del pánico, sofriendo rápidamente el ajo. El sudor frío corría por sus sienes al recordar el poco tiempo que le quedaba para entrar a trabajar. Antonio chasqueó la lengua, molesto, alzando la voz. Golpeó la superficie de la mesa con fuerza, haciendo que Silvia diera un respingo del susto. Tardas demasiado. Ya está. Deja esa sartén ahora mismo. Necesito dinero en efectivo hoy. Ven aquí. ¿Dónde está el sueldo del mes pasado? Dámelo todo. Gritó Antonio sin ningún reparo, extendiendo la palma de la mano, exigiendo por la fuerza el fruto del sudor de su esposa. Silvia apagó el fuego y miró a su marido con total desesperación. ¿Qué dinero, Antonio? Mi sueldo ya casi se ha acabado en la comida de toda la familia, la luz, los recibos, y lo que queda es muy ajustado. Necesito ese dinero sobrante esta mañana para pagar la receta de mi madre en la farmacia. Antonio, el estado de mi madre anoche era muy crítico. Si no toma su medicina, hoy, tengo miedo de que le pase algo, suplicó Silvia temblando, esperando encontrar una gota de compasión en su marido. Lamentablemente, la esperanza de Silvia fue en vano. El corazón de Antonio estaba cerrado a cal y canto por el cúnita egoísmo. Me importa un bledo tu madre. Necesito ese efectivo esta mañana para invertir en un negocio. Es una gran oportunidad. No seas una esposa tacaña que obstaculiza el camino del éxito de su propio marido. Lo de comprar las medicinas de tu madre puede esperar. Las enfermedades de los viejos son así. Por mucha medicina cara que tomen, no se van a curar. Dame lo que queda del dinero, rápido, exigió Antonio con crueldad. Su tono estaba cargado de una amenaza aterradora. Silvia negó con la cabeza enérgicamente, rechazando la petición de su marido. Metió la mano en el bolsillo del pantalón y agarró con fuerza los billetes que le quedaban. No, Antonio. Por favor, no me pidas esto. Es la vida de mi madre. Te pido que lo entiendas. Antonio, todos esos negocios que dices que van a ser un éxito siempre fracasan y el dinero se esfuma. Todo este tiempo
He sido yo la que se ha partido el lomo para mantener a esta familia. Tengo derecho a usar este dinero por mi madre. Antonio, por favor, entiende mi posición. Silvia se atrevió a rebelarse con firmeza. Las lágrimas corrían a raudales mojando su rostro. Al escuchar el rechazo de su esposa, la ira de Antonio estalló sin control. Se levantó bruscamente. Doña Pilar, que seguía allí, sonrió aún más, echando leña al fuego. Ahí lo tienes. Mira el comportamiento de tu mujercita, Antonio. Se atreve a enfrentarse a su propio marido solo por defender a esa madre suya enferma. Dale una lección para que recuerde su lugar en esta casa. Instigó doña Pilar satisfecha. Antonio dio zancadas acercándose a Silvia con una mirada aterradora. Por acto reflejo, Silvia retrocedió, aterrorizada al ver el destello de ira en su marido. Así que, te atreves a preferir a tu madre, que se está muriendo antes que a mí, tu propio marido. Esposa rebelde y desagradecida, rugió Antonio. Sin piedad, agarró el bolso de trabajo de Silvia, que estaba en una silla, y rebuscó violentamente en todo su interior. La vieja cartera de Silvia salió volando hacia el suelo. Su contenido se esparció. Silvia dejó escapar un grito ahogado y se dejó caer, arrodillada en el sucio suelo de la cocina, haciendo un esfuerzo titánico por recoger los billetes antes de que las manos de su marido los alcanzaran. No, Antonio, te lo suplico por Dios. Es la esperanza de mi madre para seguir viva. Por favor, no te lleves ese dinero. Antonio, te lo ruego, sollozaba Silvia, desconsoladamente. Sus dos manos abrazaban sus rodillas mientras lloraba amargamente. Pero Antonio estaba cegado por el dinero. Apartó bruscamente Silvia, empujándola con tanta fuerza hacia atrás que su codo golpeó duramente contra la esquina del armario de los platos. Un dolor punzante recorrió el brazo de Silvia. Sin embargo, el dolor que le desgarraba el corazón era mucho más insoportable. Con avaricia, Antonio le arrebató los euros de las manos a Silvia, dejándole solo un billete arrugado de 5 euros y algunas monedas que nunca serían suficientes para pagar el precio de la receta de Carmen. Así es como debe ser una buena esposa. Sabiendo su obligación de darle capital a su marido, de lo demás te encargas tú, el desayuno de esta mañana y de tu madre, que solo da problemas. Me voy, dijo Antonio con ligereza, sin sentir la más mínima culpa. Salió de la casa dejando a su esposa llorando impotente en el frío suelo. Doña Pilar bufó con asco mirando a Silvia, que estaba destrozada en el suelo. Eso te pasa por las consecuencias. Levántate rápido y termina de cocinar. Mi estómago ya tiene hambre desde hace rato. La reprendió ásperamente antes de irse hacia el salón a ver la televisión, dejando atrás el sonido de un programa de humor que parecía burlarse del corazón destrozado de Silvia, mientras aguantaba los sollozos que asfixiaban su pecho. Silvia forzó su cuerpo, que temblaba violentamente, a ponerse en pie. Se secó bruscamente las lágrimas de las mejillas. Las agujas del reloj de pared hacían un fuerte tic-tac, marcando la hora en la que ya debería estar de camino. Tras servir la comida, como pudo con las fuerzas que le quedaban, Silvia volvió a entrar en la habitación para despedirse un momento de su madre, que dormía débilmente. Besó largamente la frente de su madre, susurrando disculpas infinitas en su corazón por sentirse tan inútil. Silvia salió corriendo de la casa, jadeando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su destino ahora era la farmacia más cercana, esperando que las monedas que tenía en la mano fueran suficientes para apelar a la compasión del farmacéutico. Durante todo el camino, sus lágrimas no dejaron de caer. Sus piernas caminaban rápido, abriéndose paso por el denso tráfico matutino de Madrid. Era muy consciente de que llegar tarde a la oficina hoy era inevitable. La imagen del rostro severo, frío y aterrador de don Héctor, el gran jefe de su empresa, que nunca estaba dispuesto a hacer concesiones en cuestiones de disciplina, empezó a atormentar su mente.
Silvia se frotó el rostro, que ahora lucía hinchado. El peso de la vida se acumulaba sobre sus pequeños hombros. En esta desdichada mañana, su mundo realmente parecía derrumbarse y no sabía que otra terrible tormenta la esperaba cuando llegara a la oficina. El olor a medicamentos asaltó directamente el olfato de Silvia nada más empujar la puerta de cristal de la farmacia que hacía esquina. Esa mañana, la cola resultó ser mucho más larga y serpenteante de lo que había imaginado. Algunas personas estaban sentadas en la sala de espera con rostros cansados, mientras otras estaban de pie, inquietas, esperando su turno. Silvia apretaba con fuerza un billete arrugado de 5 euros y algunas monedas en la palma de su mano, que empezaba a sudar frío. Su corazón no dejaba de rezar ininterrumpidamente, pidiendo una salida. El tiempo seguía pasando sin piedad. Las agujas del reloj, en la pared de la farmacia, parecían burlarse de ella, que estaba en una carrera contra el estricto límite de hora para entrar a trabajar. Cada minuto que pasaba, se sentía como una aguja clavándose justo en la boca de su estómago, después de estar de pie, con las piernas entumecidas aguantando el dolor durante casi 45 tortuosos minutos. Finalmente el asistente del farmacéutico llamó el nombre de Carmen. Silvia avanzó acercándose al mostrador con las piernas temblando violentamente. Sobre la mesa de cristal descansaba una pequeña bolsa de plástico con los medicamentos que eran el sustento vital de su madre. El farmacéutico le indicó el precio que debía pagar. Una cifra que hizo que el mundo pareciera dejar de girar por un segundo para Silvia. Esa cifra superaba con creces los pocos euros que tenía ahora mismo en su mano. Silvia tragó saliva con dificultad. Su garganta se sentía tan seca como una larga sequía. Con las manos temblorosas, entregó el poco dinero que le quedaba sobre el mostrador. Luego, miró al farmacéutico con unos ojos suplicantes, que ya estaban llenos de un charco de lágrimas de desesperación. Por favor, le ruego que entienda mi situación actual. Me acaban de quitar mi dinero a la fuerza esta mañana y me he quedado sin ahorros. Necesito urgentemente estos medicamentos para mi madre, que está en estado crítico en casa. Por favor, déjeme pagarlo a plazos o fiármelo. Aquí tiene mi DNI original. Puede quedárselo como garantía legal. Por favor, deme primero los medicamentos. Al menos la dosis de hoy para que mi madre pueda aguantar. Le prometo que en cuanto cobre mi sueldo, vendré directamente a pagarlo aquí. Se lo suplico. La voz de Silvia temblaba violentamente. Casi sonaba como un sollozo doloroso que contenía a propósito para no montar una escena. El farmacéutico miró a Silvia con evidente lástima. Sin embargo, los estrictos protocolos de la farmacia no permitían tal cosa. Hubo una pequeña discusión que consumió aún más de su valioso tiempo. Silvia siguió suplicando sin parar, dejando a un lado su orgullo delante de toda la gente, ignorando las miradas de asombro y lástima de los demás clientes que hacían cola detrás de ella. Al final, incapaz de soportar ver el sufrimiento tan real de Silvia, el farmacéutico tomó su propia decisión. Le dio solo un blister de pastillas para calmar el dolor por un día, cortando el resto de la receta, y se quedó con todo el dinero de Silvia junto con su DNI como garantía no oficial. Silvia no dejaba de pronunciar palabras de agradecimiento y bendiciones, abrazando con fuerza aquel blister contra su pecho como si fuera la joya más valiosa del mundo que acababa de salvar una vida. Al salir de la farmacia, Silvia miró el cielo de la mañana, que poco a poco empezaba a despejarse y brillar. Sin embargo, la amarga realidad volvió a abofetearla duramente, recordándole su situación. Sin un solo céntimo en el bolsillo, le era totalmente imposible coger el metro o un taxi para ir a su oficina, que estaba bastante lejos. La única salida era correr a través del denso tráfico. La distancia desde la farmacia hasta su edificio de oficinas en el Distrito Financiero de Madrid era de más de 5 kilómetros, atravesando el bullicio de las calles de la ciudad.
siempre atascadas a la hora de ir al trabajo, como el paseo de la Castellana. Silvia respiró hondo, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban tras haberse agotado por la pelea con su marido en casa y la tensión mental en la farmacia. Comenzó a acelerar el paso, trotando por las aceras irregulares. El sudor le corría a mares empapando su uniforme de trabajo, que poco a poco empezaba a verse ajado y sin brillo. Sus zapatos, cuyos tacones ya estaban desgastados, torturaban sus talones cada vez que pisaba el asfalto. El humo de los tubos de escape de los vehículos atrapados en el atasco le dificultaba la respiración y le escocía la garganta. Sin embargo, no se atrevió a ralentizar su ritmo. Su mente estaba llena de dos grandes miedos que daban vueltas como un disco rayado: la seguridad de su madre, postrada e indefensa en casa, y la ira de su gran jefe en la oficina. Ese trabajo era la última línea de defensa que le quedaba en esta vida. Si la despedían hoy, de verdad que no sabía cómo iba a comprar el resto de los medicamentos de su madre al día siguiente, ni cómo sobrevivir en una casa llena de incesantes exigencias por parte de su marido y su suegra. El cuerpo de Silvia se sentía molido cuando por fin logró plantarse en la explanada del rascacielos de oficinas donde trabajaba. Jadeaba intensamente. Su pecho subía y bajaba rápidamente, intentando captar todo el oxígeno posible. Se limpió el sudor que inundaba su rostro y cuello con el dorso de la mano, intentando arreglar un poco su cabello, alborotado por el viento de la calle. Su aspecto era un desastre, muy lejos de los estándares de pulcritud de un empleado corporativo normal. Al empujar la puerta giratoria de cristal y entrar en el enorme, lujoso y fresco vestíbulo principal, el drástico cambio de temperatura la hizo temblar un poco de frío. Los ojos de Silvia se fijaron de inmediato en el gran reloj plateado que colgaba, imponente en la pared central del vestíbulo. Los números que mostraba hicieron que el corazón de Silvia pareciera dejar de latir en ese mismo instante. Llegaba terriblemente tarde. Ya habían pasado 3 horas desde la hora de fichaje, obligatorio establecida por la empresa. Llegar más de 1 hora tarde ya se consideraba una falta disciplinaria grave, y mucho más 3 horas sin justificación. Silvia sintió que sus rodillas flaqueaban de golpe, como si le acabaran de arrancar todos los huesos del cuerpo. Con pasos tambaleantes, arrastrándose a la fuerza con la poca energía que le quedaba, Silvia caminó hacia la máquina de fichaje electrónico en una esquina. Puso su huella dactilar en la máquina, acompañada de un largo pitido de advertencia en color rojo, que indicaba que había violado fatalmente la norma horaria. Algunos compañeros de otros departamentos que pasaban por allí la miraron con diferentes expresiones, algunos con lástima, otros confundidos, pero la mayoría negando con la cabeza, como si supieran el gran desastre que le esperaba hoy. Silvia bajó la cabeza, profundamente, deseando que el brillante suelo de mármol del vestíbulo se la tragara entera para poder escapar de la realidad. Siguió caminando hacia el mostrador de recepción para recoger la llave de su taquilla. Detrás de aquel mostrador de mármol, Marta, la joven recepcionista que siempre solía saludarla, con una sonrisa alegre y amable, estaba ahora de pie, rígida y con el rostro pálido y tenso. Marta miró a Silvia con una expresión de miedo mezclada con profunda compasión. «Silvia, por Dios, ¿dónde te habías metido? ¿Por qué llegas a estas horas? ¿Estás enferma o has tenido un accidente? Tu aspecto es un desastre», susurró Marta con un tono de pánico evidente, bajando la voz al máximo a propósito, para que no la oyeran otros directivos que pasaban por allí. Marta rápidamente le ofreció un vaso de agua mineral a Silvia, al ver que su veterana compañera estaba pálida y a punto de desmayarse por el agotamiento extremo. Silvia cogió el vaso con las manos aún temblorosas, bebiendo lentamente para humedecer su garganta, que le ardía terriblemente. «Mi madre está en estado crítico, Marta. Tuve que atenderla primero en casa y luego rogarle al tanta farmacéutico porque me había quedado sin dinero para pagar su medicina. Mi marido me quitó todo el dinero esta mañana»,
respondió Silvia muy bajito. Las lágrimas volvieron a acumularse en sus ojos, soportando la amargura de la vida. Ya no podía ocultar su tristeza y sufrimiento, ni siquiera ante su propia compañera de trabajo. Marta se tapó la boca con ambas manos, sorprendida al escuchar la desgarradora confesión de Silvia. Sus ojos también se humedecieron, conteniendo la emoción. Sin embargo, la expresión de lástima en el rostro de Marta cambió rápidamente a una tensión mucho mayor. Suspiró profundamente y miró fijamente a los ojos de Silvia con un semblante muy serio. Silvia, tienes que prepararte mentalmente ahora mismo. No hace falta que vayas al vestuario. Y, mucho menos a tu mesa en el tercer piso. Don Héctor lleva buscándote desde las 8 de la mañana, dijo Marta con una voz ahogada que logró que la sangre en el cuerpo de Silvia se helara al instante. Ese nombre sonó como la campana de la muerte para la carrera de Silvia. Don Héctor, el gran jefe y principal controlador de esta empresa, era un hombre de mediana edad sumamente respetado y, a la vez, muy temido por todos los empleados sin excepción. Él nunca hacía distinciones de cargo a la hora de aplicar las normas de disciplina laboral. Para don Héctor, la tolerancia hacia los empleados que llegaban tarde era del 0%. Había innumerables historias de empleados que habían recibido un aviso de despido inmediato o incluso habían sido despedidos de forma fulminante ese mismo día, solo por llegar 30 minutos tarde sin una excusa de emergencia que a él le pareciera lógica. «¿Don Héctor me ha buscado personalmente?», repitió Silvia con voz ronca, apenas audible. Su pecho retumbaba con fuerza y su pulso se aceleró muchísimo, como si quisiera explotar y destrozarle las costillas. «Sí, está furioso hoy. Esta mañana hubo una reunión crucial con unos clientes muy importantes de fuera de la ciudad. Y resulta que los documentos de la presentación seguían guardados bajo llave en el cajón de tu mesa. Don Héctor se vio obligado a pedir ayuda al departamento de informática para forzarla a pedir ayuda herradura de tu cajón. Estaba furioso porque fue imposible contactar contigo en toda la mañana». Marta explicó la cadena de acontecimientos rápidamente. Sus ojos miraban con ansiedad hacia el ascensor exclusivo de dirección. «Tenías el móvil apagado, sin batería, ¿verdad? Me dio instrucciones estrictas de enviarte directamente a su despacho en cuanto pusieras un pie en el edificio. Exigió que subieras a la planta superior a verle ahora mismo, sin demora. Incluso llegó a decir, este podría ser su último día de trabajo en esta empresa». La última frase que pronunció Marta golpeó la conciencia de Silvia con muchísima fuerza, como un mazo gigante e invisible. El último día de trabajo. Esas aterradoras palabras no dejaban de resonar en su cabeza una y otra vez, destruyendo los frágiles restos de esperanza que acababa de construir con tanto esfuerzo durante el trayecto. Si de verdad perdía su trabajo y la despedían hoy, ¿qué sería del tratamiento de Carmen? ¿Quién compraría la medicina que la mantenía con vida para el día de mañana? Silvia volvió a imaginarse el rostro de su madre postrada e indefensa, soportando el dolor en aquella habitación húmeda. Luego, ese recuerdo fue reemplazado por el rostro arrogante de doña Pilar y la sonrisa cínica de Antonio, exigiéndole siempre dinero sin importarle sus dificultades. Las lágrimas de desesperación de Silvia finalmente cayeron, mojando el frío suelo del vestíbulo. «Marta, no puedo perder este trabajo. Mi madre podría morir si me quedo sin ingresos. ¿Qué voy a hacer, Marta?», sollozó Silvia, suavemente, estrujando el borde de su uniforme de trabajo, que ya estaba arrugado y desaliñado. Sentía que el ciclo de este mundo era verdaderamente injusto con ella. Siempre se había esforzado al máximo por ser una empleada, modelo, diligente y muy dedicada, por el futuro de su madre. Pero un error, fatal, debido a una situación de emergencia fuera de su control, se preparaba para destruirlo todo hasta no dejar nada. Marta abrazó los hombros de Silvia con mucha simpatía, dándole unas palmaditas suaves para ofrecerle apoyo moral.
Entiendo perfectamente tu difícil situación ahora mismo, pero de verdad que no. Tengo ningún poder para ayudar a cambiar la decisión de la dirección, Silvia. Tienes que armarte de valor para ir a enfrentarte a él ahora. Cuéntaselo todo, con sinceridad, tal y como ha pasado. Quizás, si le explicas que ha sido una emergencia, don Héctor se ablande un poco. Sube rápido, Silvia, antes de que su enfado vaya a más y sea imparable. Con pasos tambaleantes y la mente de repente, en blanco, Silvia se zafó del cálido abrazo de Marta. Caminó cojeando lentamente hacia la batería de ascensores que la llevaría a la planta más alta del edificio, la planta ejecutiva donde se encontraba la sala de ejecución de su gran jefe. Cada paso que daba le pesaba muchísimo, como si le hubieran atado a propósito toneladas de peso en los tobillos. Cuando las puertas del ascensor cerraron lentamente y la pantalla indicadora de los pisos empezó a subir, Silvia solo pudo bajar la cabeza profundamente, mirando su propio reflejo, que se veía tan patético en el espejo del ascensor. El sudor frío volvía a brotar a raudales, empapando su espalda temblorosa. Tragó saliva con dificultad, esforzándose al máximo por reunir todo el valor que le quedaba para enfrentarse a la peor tormenta en la historia de su vida. Detrás de las puertas del despacho de aquel jefe, frío como el hielo, se decidiría de forma irrevocable el destino de su supervivencia y la de su madre. Y Silvia sentía que ya no tenía ni un solo arma para defenderse, salvo llevar consigo una sinceridad que sabía muy amarga. Ding. El suave tintineo del ascensor rompió el tenso silencio, cuando las puertas, de acero espejado, se abrieron lentamente en la planta ejecutiva. El aire frío, del aire acondicionado central, asaltó de inmediato los poros de la piel de Silvia, haciendo que su cuerpo, aún húmedo por el sudor de la calle, se pusiera a temblar violentamente. La planta superior de este rascacielos corporativo era un mundo completamente distinto del bullicio del vestíbulo de abajo. No había ruidos de pasos apresurados, no había teléfonos sonando, solo un silencio absoluto que resultaba muy intimidante. Los zapatos de Silvia, de tacón gastado, se hundieron en la gruesa moqueta de color granate mientras salía de aquella caja de metal. El largo pasillo hacia el despacho del director general se extendía ante ella, como si fuera el largo camino hacia la horca para su carrera profesional, con sus últimas fuerzas y el pecho a punto de estallar por los latidos acelerados del corazón. Silvia arrastró los pies. Su mente seguía hecha un caos, dividida entre el pálido rostro de su madre aguantando el dolor en casa y la amenaza real de perder su sustento en este lugar. Al final del pasillo, el escritorio de la secretaria de dirección estaba vacío. Sofía, la secretaria personal de don Héctor, parecía estar dentro del despacho o en otra sección. Esto hizo que Silvia tuviera que enfrentarse sola a la enorme y robusta puerta de madera de roble al fondo de la estancia. La puerta estaba cerrada a cal y canto, como si escondiera una tormenta de ira dispuesta a arrasar con la vida de Silvia en cualquier momento. La placa dorada con el nombre del director general colgaba arrogante en el centro de la puerta, reflejando la luz de las lámparas de cristal del techo. Las manos de Silvia temblaban violentamente al levantarlas para llamar a la puerta. El aire a su alrededor parecía enrarecerse, dificultándole aún más la respiración. Tras dudar durante unos segundos, parecieron horas, Silvia finalmente golpeó la superficie de madera 3 veces. Sus suaves golpes apenas se oyeron. Pero desde dentro de la habitación, una voz, de barítono, grave, firme y muy fría, respondió al instante, sin pausa, como si llevara esperándola todo este tiempo. Adelante. Esa sola palabra bastó para que las rodillas de Silvia se quedaran sin huesos. Cerró los ojos un instante, respiró hondo, rezó una oración en su fuero interno, luego presionó el pomo y empujó la puerta lentamente. El majestuoso despacho de don Héctor era enorme y muy lujoso, dominado por muebles de madera maciza y grandes ventanales de
cristal que mostraban una panorámica de Madrid desde las alturas. Sin embargo, Silvia no pudo disfrutar de ese lujo en absoluto. Su mirada se dirigió directamente a la figura del hombre de mediana edad que estaba de pie, dándole la espalda, mirando de frente por la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su postura irradiaba un aura de autoridad fortísima e innegable. Una calma mortal envolvió la habitación durante unos instantes después de que Silvia cerrara la puerta tras de sí con muchísimo cuidado. ¿Qué hora es, Silvia? La voz de don Héctor rompió el silencio, afilada y punzante, sin que ni siquiera necesitara darse la vuelta. Silvia tragó saliva con dificultad. Su garganta parecía un desierto seco. «Pasan de las 11, don Héctor», respondió Silvia con voz ronca y temblorosa. Tenía la cabeza muy agachada, sin atreverse a mirar la ancha espalda de su superior. Don Héctor se dio la vuelta lentamente. Su rostro severo quedó a la vista, adornado por una expresión de decepción e ira mal disimuladas. Caminó hacia su amplia mesa de despacho, mirando a Silvia de arriba abajo con una mirada intimidante que la hizo sentirse minúscula y sin valor. El aspecto desaliñado de Silvia, el uniforme arrugado, el rostro hinchado y el pelo despeinado parecieron encender aún más las emociones del gran jefe. 3 horas. Llega usted 3 horas tarde, sin dar ningún tipo de aviso. No se le puede localizar, por teléfono no contesta los mensajes. ¿Acaso se cree que esta empresa es propiedad de sus antepasados y puede entrar y salir cuando le plazca? Los gritos de don Héctor atronaron, rebotando en las paredes insonorizadas del despacho. Golpeó su mesa con muchísima fuerza, haciendo que Silvia diera un respingo y cerrara los ojos aterrorizada. Las lágrimas que llevaba rato conteniendo se derramaron sin remedio. «Lo siento, don Héctor, de verdad que lo siento muchísimo. Ha habido una emergencia que no he podido evitar esta mañana», sollozó Silvia desconsoladamente, retorciéndose las manos sobre el vientre. ¿Emergencia? ¿Qué excusa de emergencia puede justificar un comportamiento tan poco profesional como este? Don Héctor interrumpió las palabras de Silvia, alzando la voz, con las venas del cuello marcadas por la tensión. Cogió una gruesa carpeta de encima de la mesa y se la lanzó a Silvia. Los papeles de su interior se esparcieron por el suelo. No se imagina el caos que ha habido esta mañana por su negligencia. Nuestros clientes de fuera llegaron antes de lo previsto para la reunión de cierre de ese gran contrato, y los documentos cruciales que necesitaban estaban encerrados bajo llave en el cajón de su mesa. Tuve que llamar al equipo de seguridad para forzar la cerradura, perdiendo una valiosa hora y haciendo que esta empresa pareciera un grupo de aficionados incompetentes a los ojos del cliente. Y todo eso por su culpa, Silvia. Aquellas acusaciones y la amarga realidad golpearon el alma de Silvia sin piedad. Acababa de darse cuenta de lo catastrófico que había sido su retraso hoy. Esa mañana, su mente solo había estado centrada en la vida de su madre y en el acto cruel de su marido al arrebatarle el dinero a la fuerza. No había tenido tiempo de pensar en los documentos de la presentación, que efectivamente había guardado en el cajón ayer por la tarde, con la intención de llegar antes hoy para organizarlos. El destino había jugado con ella de la forma más cruel. Silvia lloró amargamente. Sus hombros temblaban. Quería explicarle que esa misma mañana había tenido que luchar para salvar el dinero de las medicinas de las manos de un marido irresponsable. Quería gritar que había tenido que arrastrar su orgullo ante el farmacéutico por un mísero blister de analgésicos para su madre. Quería decirle que había tenido que correr kilómetros por Madrid porque no tenía dinero para el transporte, pero su lengua estaba paralizada. La voz se le quedó atascada en la garganta. Todas esas excusas parecían inútiles ante un jefe que solo juzgaba a sus subordinados por su trabajo y su cumplimiento de las normas de la empresa. ¿Por qué se queda callada? ¿Se ha quedado muda? No tiene ninguna defensa para esta actitud tan irresponsable. La presionó don Héctor sin compasión. Rodeó la mesa y se paró a solo 1 metro de Silvia,
mirando fijamente a su empleada, que seguía con la cabeza gacha y llorando. Todo este tiempo había evaluado su rendimiento como bastante bueno, Silvia. Ha sido usted una empleada diligente y que nunca exigió demasiado. Pero el error fatal de hoy es absolutamente intolerable. Ha manchado la reputación de la empresa y casi arruina un proyecto de millones de euros. La disciplina es el pilar fundamental de mi compañía y usted acaba de derribar ese pilar con sus propias manos. Silvia cayó de rodillas sobre la gruesa moqueta. Sus piernas ya no podían soportar el peso, su cuerpo y la carga mental que la destrozaba por dentro. Lloró a lágrima viva, olvidando toda la vergüenza. Juntó las manos a la altura del pecho, suplicando piedad con una desesperación profunda. Por favor, don Héctor, se lo suplico. Estoy dispuesta a aceptar que me descuenten el sueldo. Estoy dispuesta a hacer horas extras sin cobrar para enmendar mi error. Pero, por favor, no me despida. Necesito muchísimo este trabajo. Soy el único sostén de mi familia. Tengo que pagar el tratamiento médico de mi madre, que está gravemente enferma en casa. Lo ruego, deme una última oportunidad. Lamentó Silvia entre sollozos desgarradores. Su voz sonaba muy frágil, reflejando el alma destrozada de una hija indefensa ante el destino. Sin embargo, el rostro de don Héctor no mostró ningún cambio. Su severidad parecía estar profundamente arraigada y no iba a ser conmovida por lágrimas de arrepentimiento. Soltó un suspiro pesado, mostrando frustración y a la vez una decisión final irrefutable. Le dio la espalda a Silvia y caminó de vuelta hacia su gran sillón. Las lágrimas y los problemas personales nunca cambiarán el profesionalismo laboral, Silvia. Todos los empleados de aquí tienen problemas privados, pero ninguno de ellos los utiliza como justificación para perjudicar a la empresa. No puedo permitir que se siente este terrible precedente. Si la perdono, los demás empleados pensarán que pueden hacer lo mismo, dijo don Héctor con frialdad, mientras abría un cajón y sacaba un sobre blanco inmaculado con el logo de la empresa. El sobre más temido por todos los empleados, porque su contenido siempre era sinónimo de despido. Silvia miró el sobre blanco en las manos de su jefe con ojos desorbitados de terror. Su mundo parecía derrumbarse y sumirse en la oscuridad total. No había salida. La imagen del rostro dolorido de su madre volvió a girar en su memoria, seguida de las risas triunfantes de su suegra, que sin duda la echaría de casa si se enteraba de que se había quedado en paro. El corazón de Silvia latía dolorosamente. Respiraba con dificultad, soportando una presión insoportable en el pecho. Ya no sabía qué hacer. En medio del llanto y la desesperación que nublaba su visión, de reojo captó algo que le pareció extraño sobre la amplia mesa de roble. Un pequeño objeto que antes estaba tapado por una pila de carpetas y que ahora quedaba a la vista porque el jefe había lanzado las carpetas al suelo. Ese objeto atrapó la mirada de Silvia, haciendo que su llanto se detuviera abruptamente de forma poco natural. El tenso silencio se volvió denso, como si el tiempo hubiera dejado de girar justo en el segundo en que Silvia se fijó en aquel objeto sobre la mesa de don Héctor. La respiración, jadeante de Silvia por el llanto, se atascó de repente en su garganta. Sus ojos, hinchados y llorosos, estaban clavados en un pequeño marco de fotos con un borde plateado que empezaba a oscurecerse por los años. El marco yacía torcido en una esquina de la mesa, como si acabara de ser golpeado cuando don Héctor tiró la carpeta de documentos. Dentro del marco había una foto antigua de colores desvaídos, mostrando el rostro de una mujer de mediana edad con una sonrisa muy sincera, que llevaba un pañuelo de color pálido. Silvia conocía ese rostro mejor de lo que conocía su propio reflejo en el espejo cada mañana. El corazón de Silvia latía a 1000 por hora. Esta vez no por el miedo al despido, sino por una sorpresa que se propagaba hasta las puntas de sus nervios. Su mano, que antes reposaba en el suelo, se levantó lentamente.
Sus dedos temblaban violentamente al señalar hacia el escritorio de su jefe. Su mente fue arrastrada al pasado, hace más de 10 años, a una pequeña casa, humilde pero cálida. Esa foto era una copia exacta de la foto guardada en el viejo monedero de Carmen. La foto que su madre siempre acariciaba cada vez que contaba historias sobre sus años de lucha, antes de caer enferma. El miedo a perder el trabajo, que hasta entonces dominaba a Silvia, se desvaneció, siendo sustituido por una inmensa curiosidad mezclada con una confusión asfixiante. Don Héctor, que se preparaba para entregarle el sobre blanco a Silvia, detuvo de repente sus movimientos. Vio el drástico cambio en la expresión de su subordinada. Silvia ya no suplicaba con voz ronca. La chica ahora miraba al vacío hacia la mesa, como si su alma hubiera volado lejos. Don Héctor frunció el ceño, presintiendo algo raro. Siguió la dirección del apurto, mirada de Silvia, y encontró el viejo marco torcido. Inconscientemente, acercó el compa marco hacia sí, tapándolo con la mano como si no quisiera que nadie más lo viera. Sin embargo, el estupor de Silvia ya era imposible de ocultar. La voz de Silvia, que antes estaba ahogada por el llanto, volvió a surgir. Pero esta vez, con un tono de total sorpresa y una profunda interrogación. «Disculpe, don Héctor, ¿usted conoce a la mujer de esa foto?» A Silvia se le quebró la voz, esta vez no suplicando por un empleo, sino por una fortísima sacudida emocional. Intentó ponerse de pie, aunque las piernas aún le flaqueaban. No apartaba la mirada de la foto que tenía don Héctor en las manos. «Se lo ruego, don Héctor, dígame la verdad. ¿La conoce?» Esa foto es de mi madre, de Carmen. ¿Carmen?» El ambiente de la oficina, que antes estaba lleno de un aura de hostilidad e ira, cambió drásticamente en un instante, volviéndose muy extraño y tenso. Don Héctor se quedó petrificado. Su rostro severo y frío, que hace un momento parecía dispuesto a dictar sentencia de muerte a la carrera de Silvia, palideció poco a poco. Abrió mucho los ojos, miró la foto que tenía en la mano y luego se giró para observar detenidamente el rostro de Silvia, como si estuviera buscando algún parecido o prueba auténtica detrás de los rasgos faciales de su empleada. Su mano, que sostenía el marco, empezó a temblar ligeramente. Una imagen imposible para aquel gran jefe, conocido por tener un corazón de acero. Él, sobre blanco con la carta de despido, se le escurrió de los dedos. Cayó suavemente sobre la moqueta, sin hacer ruido. Pero a Silvia ya no le importaba el destino de su trabajo. Su mente ahora solo estaba centrada en una cosa. ¿Qué secreto se escondía detrás de este escritorio? ¿Qué ha dicho? La voz de don Héctor ya no era atronadora. Esta vez sonaba ronca y mucho más baja, como si acabara de tragar algo muy amargo. Miró a Silvia con una expresión difícil de tragar algo muy amargo, descifrar. Había sorpresa, había duda, y el destello de un recuerdo muy profundo del pasado que de repente salía a flote. «¿Carmen? ¿Dice usted que esta mujer es su madre?» Silvia asintió rápidamente. Sus lágrimas caían ahora a raudales, no por tristeza, sino por una emoción inexplicable. «Sí, don Héctor, es Carmen, mi madre. Reconozco esa foto porque mi madre tiene una exactamente igual. Fue tomada cuando ella era más joven, antes de que nos mudáramos a nuestra casa actual. Por favor, se lo ruego, don Héctor, cuénteme, ¿por qué está la foto de mi madre en su mesa? ¿Cómo conoce a mi madre?» Don Héctor no respondió de inmediato. Volvió a sentarse en su gran sillón, pero esta vez su postura no era tan erguida como antes. Recostó la espalda en la silla, con la respiración agitada. Cerró los ojos un momento, miró al techo de la habitación, luego exhaló, profundamente, lo que sonó como un fuerte temblor dentro de su pecho. Esta escena dejó a Silvia paralizada, la figura del jefe, siempre perfecto, el que nunca mostraba la menor debilidad ante sus empleados.
ahora parecía un hombre que acababa de ser golpeado por unos recuerdos muy personales y dolorosos. El enorme despacho se sumió en un silencio aún mayor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, acompañando los latidos erráticos del corazón de Silvia. Silvia se atrevió a dar un paso acercándose a la mesa, pero manteniendo una distancia prudente. Vio la mano de don Héctor aferrando con fuerza aquel marco de fotos, como si fuera su única tabla de salvación en medio de la tormenta, recuerdos que de repente le asaltaba. «Don Héctor», susurró Silvia, «mi madre está ahora gravemente enferma. Si usted la conoce, le ruego que me diga qué relación tiene con ella. ¿Es usted alguien del pasado de mi madre, a quien ella siempre describía como un niño al que ayudó?» La pregunta de Silvia pareció desencadenar una explosión en el interior de don Héctor. El hombre abrió los ojos, y por primera vez, Silvia vio verdaderas lágrimas en los ojos de ese hombre al que todos consideraban sin corazón. Don Héctor ya no parecía el gran jefe gruñón. Parecía alguien que acababa de reencontrar el pedazo más valioso de su vida, que llevaba mucho tiempo perdido. Miró a Silvia, no como a una subordinada que había incumplido las normas, sino como a alguien que compartía lazos de sangre con la única persona que más había hecho por él en su vida. Hace 20 años, empezó a hablar don Héctor. Su voz era muy baja, casi como un susurro que a punto estuvo de ser engullido por el silencio de la habitación. Hace 20 años, yo era solo un niño de la calle que no tenía nada. El mundo era muy cruel, Silvia. A nadie le importaba si yo iba a comer ese día o no. Pasaba hambre, pasaba frío, y casi había perdido la esperanza de vivir. Hizo una pausa, mirando el marco con una mirada muy triste. Entonces apareció una mujer. No era rica, de hecho, vivía con lo justo, pero me dio lo que tenía. Me dio de comer, me pagó los estudios, y lo más importante, me dio un cariño que nunca había recibido de nadie. Ella fue la única persona que creyó en mí, que confió en que yo podría llegar a ser alguien algún día. Silvia se quedó atónita. Aquellas palabras sonaban tan familiares, como las historias que había escuchado tantas veces de boca de su madre, entre sus dolores. Sin embargo, Silvia jamás imaginó que el chico al que ayudó su madre era el mismo hombre que ahora se había convertido en el gran jefe de la empresa donde trabajaba. Sentía que el mundo giraba vertiginosamente. Le parecía que el destino estaba jugando un guión muy dramático e inconcebible. Justo cuando se sentía al borde de la destrucción, cuando pensaba que su carrera y la esperanza de curar a su madre estaban acabadas, justo en este momento encontraba un inesperado rayo de luz. Una conexión del pasado que ahora se reencontraba en una situación de enorme contraste. Don Héctor volvió a mirar a Silvia, esta vez con una mirada llena de remordimiento. Acababa de darse cuenta de que la mujer a la que casi despide con tanta crueldad hoy era la hija biológica de la persona que le había salvado la cinta Gamos. Vida. Durante todo este tiempo la he buscado por todas partes, Silvia. Después de alcanzar el éxito, siempre esperé poder reencontrarme con ella para devolverle toda aquella bondad de incalculable valor. Pero se mudaron de casa y perdí su rastro. Jamás imaginé que el destino me reuniría de nuevo con ella a través de ti. Silvia sintió que sus rodillas volvían a debilitarse. Pero esta vez, por un inmenso alivio, sentía como si la pesada carga que aplastaba sus hombros desde hacía meses, la carga de las exigencias de Antonio y doña Pilar, los gastos médicos de Carmen, poco a poco comenzaran a aligerarse. Sin embargo, al mismo tiempo, también se sentía angustiada. Recordó el estado tan crítico en el que estaba su madre en casa. Recordó la medicina que había pagado con su último dinero aquella mañana. Si don Héctor era realmente aquel muchacho, ¿sería demasiado tarde para que se reencontraran? ¿Le quedaría tiempo a su madre para ver que aquel niño al que una vez ayudó se había convertido en un hombre de éxito e increíble? Esas preguntas volvieron a llenar la cabeza de Silvia.
obligándola a contar rápidamente la realidad de lo que estaba sucediendo en su casa. Silvia volvió a armarse de valor para hablar, esta vez con una voz mucho más firme y llena de esperanza. Silvia controló su respiración, aún agitada. El silencio dentro del despacho se sentía ahora muy denso, como si cada segundo que pasaba estuviera tejiendo de nuevo los hilos del destino que se habían roto hacía décadas. Don Héctor, que antes estaba sentado erguido como un líder autoritario, ahora tenía la cabeza agachada. Sus manos seguían aferrando aquel viejo marco con los nudillos blancos. Silvia ya no le tenía miedo a la persona que tenía delante. El temor a perder su trabajo se desvaneció al instante, reemplazado por una opresión mucho mayor en su pecho, la opresión de saber que su madre, el ángel de la guarda de este hombre, estaba luchando contra la muerte en casa. «Don Héctor, usted es de verdad esa persona», susurró Silvia. Ahora sus lágrimas caían a raudales. Esta vez, no por el miedo al despido, sino por una emoción indescriptible. Mi madre siempre hablaba de un niño al que ayudó una vez en el mercado. Siempre rezaba para que aquel niño pudiera alcanzar sus sueños. Ella nunca consideró que lo que hizo fuera una gran obra de caridad. Solo sentía que era lo que se debía hacer por otro ser humano. Mi madre nunca exigió nada a cambio. Don Héctor, ella solo esperaba que aquel niño fuera feliz. Don Héctor levantó la vista. Sus ojos, antes afilados y fríos, ahora se veían muy vulnerables. Miró a Silvia con una mirada difícil de interpretar. Una mezcla entre un profundo sentimiento de culpa y una gratitud incontenible. He intentado buscarla durante años, Silvia. Cuando ya era el dueño de esta empresa, utilicé todos los medios para rastrear su paradero, pero siempre fracasaba. Su nombre era demasiado común y se mudó sin dejar ningún rastro significativo. Incluso llegué a pensar que tal vez ella ya. Don Héctor no pudo terminar la frase. Silvia no esperó a que terminara de hablar. Sabía que este hombre estaba luchando con su propia culpa. Mi madre está viva, don Héctor. Aún está con nosotras en casa. Silvia hizo una pausa, pensando en el deplorable estado de su madre. Pero su situación ahora mismo es muy crítica. Lleva mucho tiempo enferma y no tengo dinero suficiente para el mejor tratamiento. Esta mañana, cuando he llegado tarde, ha sido porque he tenido que ocuparme de ella, que había empeorado de golpe, y luchar para conseguir su receta en la farmacia con el poco dinero que me quedaba. Al escuchar eso, don Héctor se levantó de la silla de inmediato. Sus movimientos fueron muy rápidos, demostrando el gran pánico que acababa de asaltar. ¿Crítica? ¿Dices que tu madre está en estado crítico y no tienes dinero? La voz de don Héctor se elevó, pero esta vez no por rabia, sino por una genuina preocupación. Parecía profundamente afectado, como si acabara de darse cuenta de que había perdido todo este tiempo mientras su salvadora se moría sin su ayuda. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Por qué no me dijiste quién era tu madre? Silvia bajó la cabeza con voz ronca. No sabía qué decir, don Héctor. Solo soy una empleada normal. No quería aprovecharme del pasado de mi madre solo para conseguir compasión o privilegios en la oficina. Quería trabajar por mis propios méritos, no utilizando el nombre de mi madre. Don Héctor se quedó de piedra al escuchar la honestidad de Silvia. Miró a la joven que tenía delante con absoluta admiración. En medio de un mundo tan cruel, que muchas veces justifica cualquier medio para conseguir un puesto o dinero, Silvia había optado por mantener intacta su dignidad y la de su madre. Don Héctor respiró hondo y caminó hacia Silvia. Puso su mano sobre el hombro de ella, un gesto muy inusual en un gran jefe hacia una empleada. Pero en ese momento era una muestra de profundo respeto. Silvia, escúchame, dijo don Héctor con un tono muy firme y sincero. No vas a ser despedida. Al contrario, me aseguraré de que tu vida y la de tu madre cambien a partir de hoy. No voy a permitir que ella siga sufriendo sola.
Ella es la persona que me convirtió en quien soy ahora. Sin su ayuda en el pasado, probablemente llevaría mucho tiempo enterrado en la calle. Lo que os ocurra a vosotras es también mi responsabilidad a partir de ahora. Silvia sintió que le flaqueaban las piernas. No esperaba que su reunión con don Héctor, que había comenzado con una amenaza de despido, fuera a terminar con una promesa de ayuda tan enorme. Sin embargo, en medio de aquel agradecimiento, Silvia recordó el otro desafío que la esperaba en casa: Antonio y doña Pilar. Recordó cómo su marido le había arrebatado el dinero y cómo su suegra trataba a su madre con brutalidad. No estaba segura de si debía contarle eso a don Héctor o si era relevante en ese momento. Muchas gracias, don Héctor. No sé cómo podré devolverle tanta bondad, dijo Silvia con voz temblorosa. Don Héctor cogió rápidamente su maletín y se dirigió a la puerta. No tienes que devolver nada, solo tienes que acompañarme al hospital ahora mismo. Vamos a trasladar a tu madre al mejor hospital de esta ciudad. Me haré cargo de todos los gastos. Se acabó la discusión. Silvia, esta es nuestra principal prioridad, ahora. Silvia se quedó asombrada. No esperaba que don Héctor actuara tan rápido. Pero, don Héctor, ¿y el trabajo en la oficina? Don Héctor se detuvo, hizo un momento frente a la puerta y miró a Silvia con dulzura. La empresa seguirá funcionando sin ti unos días. Lo más importante ahora es la salud de tu madre. Sofía, gritó don Héctor hacia afuera del despacho. Su secretaria, Sofía, entró rápidamente con cara de sorpresa al ver a Silvia junto a la mesa del director. Sofía parecía muy confundida ante el cambio de ambiente en la oficina, de la ira a la tensión emocional. Sí, don Héctor. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó. Sofía con cautela. Cancela todas mis reuniones de los próximos 2 días. Llama al Hospital Ruber Internacional. Diles que voy a llevar a una paciente VIP. Necesita cuidados intensivos de inmediato. Prepara el coche de empresa. Saldremos ahora mismo, ordenó don Héctor con un tono irrebatible. Sofía asintió rápidamente, aunque seguía pareciendo muy confundida. Salió a toda prisa para cumplir las órdenes. Don Héctor se volvió hacia Silvia, haciéndole un gesto para que le siguiera. Silvia siguió los pasos de don Héctor, con sentimientos reencontrados. Aún sentía que todo esto era un sueño. Hacía solo unos minutos creía que su vida estaba arruinada. Pero ahora, una enorme puerta hacia una nueva esperanza parecía abrirse de par en par ante ella. Al salir del despacho y dirigirse a los ascensores, Silvia sintió las miradas interrogantes de algunos empleados. Seguro que se preguntaban por qué el gran jefe, famoso por su dureza, caminaba junto a Silvia, la empleada que supuestamente estaba en proceso de despido. Silvia intentó ignorar aquellas miradas. Su mente estaba ahora totalmente concentrada en su madre. Esperaba que este encuentro no llegara demasiado tarde. Esperaba que a su madre aún le quedara tiempo para sentir la felicidad después de tanto sufrimiento. Dentro del ascensor, mientras bajaban, don Héctor se giró hacia Silvia. Cuéntame, Silvia, ¿quién vive en tu casa? ¿Hay alguien más cuidando de tu madre todo este tiempo? La pregunta hizo que Silvia enmudeciera. Recordó los rostros de Antonio y doña Pilar, que siempre la hacían sufrir. Se sintió en un dilema. Debía ser sincera sobre lo mucho que había sufrido todo este tiempo a manos de su marido y su suegra, ¿o debía ocultarlo para mantener la imagen de la familia? Pero, al ver la enorme sinceridad de don Héctor, Silvia sintió que este hombre merecía saber la verdad. Ya no quería fingir que todo estaba bien cuando, en realidad, su vida estaba en las garras de personas egoístas. Están mi marido, Antonio, y mi suegra, doña Pilar, respondió Silvia en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta al pronunciar sus nombres. Pero, para ser sincera, no son ellos quienes cuidan a mi madre. De hecho, la hacen sentir presionada con sus exigencias. Don Héctor guardó silencio. Pareció observar cómo el rostro de Silvia se ensombrecía al mencionar esos nombres.
Él no era tonto, era un gran líder, acostumbrado a leer el carácter de las personas. Podía percibir que algo andaba muy mal en el matrimonio de Silvia. «Lo entiendo», dijo don Héctor con un tono gélido. Un tono que demostraba que no le gustaba nada lo que acababa de escuchar. «Nos ocuparemos de todo eso más tarde, Silvia. Ahora mismo nuestro único enfoque es Carmen». El ascensor se abrió en el vestíbulo. Don Héctor salió caminando con gran autoridad, seguido por Silvia, que sentía que su vida había cambiado radicalmente de rumbo en menos de una hora. Fuera del edificio, el coche de lujo de don Héctor ya esperaba, con el chofer listo para abrirles la puerta. Silvia subió al coche con una sensación de gran incertidumbre. No sabía qué pasaría a continuación, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía a un poderoso protector a su lado. Había nacido una nueva esperanza, y Silvia prometió en su corazón mantenerse fuerte, por su madre, y por la justicia que siempre había soñado. En el interior del lujoso sedán que se abría paso por el Punto Maredo, denso tráfico de Madrid, el ambiente era muy silencioso. Solo se oía el suave ronroneo del motor y el viento del exterior. Don Héctor iba sentado con la mirada fija al frente. Sus dedos tamborileaban de vez en cuando sobre el volante con un ritmo irregular, demostrando una inquietud que intentaba ocultar tras su rostro sereno. Silvia iba sentada a su lado, petrificada y con la cabeza hecha un lío. Aún no podía asimilar lo rápido que había girado la rueda del destino hoy. De ser una empleada amenazada de despido por llegar tarde, ahora estaba en el coche de su gran jefe, camino del hospital que le daría una nueva vida a su madre. Silvia, la voz de don Héctor rompió el silencio. Sonaba muy seria, grave. «Cuéntame con más detalle, ¿qué te ha estado pasando realmente todo este tiempo? He visto en tus ojos que guardas muchas heridas que no me has contado en la oficina. No tengas miedo, aquí no hay empleados ni jefes, solo somos dos, personas unidas por la misma persona a la que queremos». Silvia respiró hondo, intentando armarse de valor para desenredar los hilos de su vida. Empezó a contar. Su voz, que al principio temblaba, se fue estabilizando poco a poco. Le contó cómo Antonio, su marido, se fue transformando poco a poco del hombre cariñoso que conoció a alguien que solo pensaba en sus ambiciones personales sin importarle las necesidades de su hogar. También le habló del papel de doña Pilar, su suegra, que siempre la miraba por encima del hombro a ella y a su madre, y cómo cada euro que ella ganaba con tanto esfuerzo en la oficina siempre le era arrebatado para gastos absurdos. Don Héctor escuchó cada palabra de Silvia con una expresión que pasó de la simple atención a una ira contenida. Apretó con fuerza las manos al oír la parte en la que Silvia tuvo que suplicar en la farmacia porque su marido le había quitado el dinero a la fuerza. Para don Héctor, que alguna vez sintió la amargura de la pobreza y el hambre, los actos del marido de Silvia eran la forma más baja de crueldad. Sintió náuseas al saber que la mujer que debía ser protegida se había convertido en la víctima de la explotación de su propia familia. «No merecen tenerte como esposa ni como nuera», siseó don Héctor con un tono gélido. Una advertencia de la tormenta que probablemente estaba a punto de azotar a la familia de Silvia. «No voy a permitir que la gente que te roba tu sudor siga teniendo poder sobre tu vida. Has sufrido demasiado, Silvia, y te prometo que, a partir de este momento, tu vida será tuya». Silvia se quedó atónita al escuchar esa declaración. Sintió que una nueva fuerza nacía en su interior. Hasta ahora, siempre se había sentido sola, atrapada en una jaula construida por el ego de Antonio y doña Pilar. Pero ahora sabía que alguien con mucho poder estaba respaldándola. Se dio cuenta de que don Héctor no solo quería ayudar a Carmen por una deuda del pasado, sino que este hombre demostraba una preocupación sincera por la dignidad de Silvia como mujer cuyo orgullo había sido pisoteado. Al llegar al hospital, el ambiente fue muy frenético.
Don Héctor había hecho todos los preparativos necesarios. En cuanto el coche se detuvo frente al vestíbulo de urgencias, el equipo médico ya estaba preparado con la camilla. Silvia bajó inmediatamente y guió al equipo médico hacia su humilde piso en Vallecas, un escenario que contrastaba enormemente con las lujosas instalaciones del hospital que don Héctor había movilizado. Silvia recordó el rostro debilitado de su madre en la habitación. Rezaba en su corazón para que su madre tuviera fuerzas para aguantar mientras se realizaba el traslado. Cuando llegaron a la estrecha habitación donde yacía Carmen, Silvia vio a Antonio y a doña Pilar sentados plácidamente en el salón, bebiendo café y viendo la tele. La presencia de Silvia, acompañada de varios hombres de traje y un equipo médico uniformado, los hizo saltar de la sorpresa. Antonio miró a su esposa con una mirada confusa y suspicaz a la vez. «¿Pero esto? ¿Qué es, Silvia? ¿A quién has traído a casa?», preguntó Antonio con brusquedad. Sus ojos se clavaron en don Héctor, que estaba de pie, imponiendo una gran autoridad detrás de Silvia. Don Héctor ignoró la pregunta de Antonio. Pasó de largo junto al hombre con una mirada que parecía atravesarle el alma, haciendo que Antonio enmudeciera al instante y se encogiera. Don Héctor se dirigió directamente a la habitación donde estaba Carmen. Al ver a la anciana, mucho más delgada y pálida de lo que recordaba de hacía 20 años, don Héctor no pudo contenerse. Se acercó a la cama, se arrodilló un momento y estrechó la mano de Carmen con mucha suavidad. «Señora Carmen, soy yo, Héctor», susurró con voz ronca y llena de añoranza. «He venido a devolverle todo lo que hizo por mí. No dejaré que sufra más». Carmen abrió los ojos lentamente. Miró a la figura del hombre que tenía delante con una mirada débil, pero hubo un atisbo de reconocimiento en las esquinas de sus ojos nublados. Las lágrimas cayeron de los ojos de la anciana. Intentó sonreír, aunque solo fue un pequeño movimiento en sus labios. Silvia, de pie en el umbral, sintió un nudo en la garganta al ver aquel reencuentro. Sentía que todo el sufrimiento que había soportado se daba por pagado con este momento. En el salón, doña Pilar y Antonio seguían de pie, confusos y con el miedo empezando a aflorar. Empezaban a darse cuenta de que habían cometido un grave error al abusar de Silvia todo este tiempo. Veían cómo don Héctor, alguien que claramente no era una persona cualquiera, trataba a Silvia con sumo respeto. Antonio intentó hablar para preguntar qué estaba pasando, pero antes de que pudiera abrir la boca, don Héctor salió de la habitación con el rostro de nuevo severo, como el gran jefe dispuesto a dar órdenes irrebatibles. «Ustedes dos», llamó don Héctor con un tono que hizo que toda la sala se helara. Miró a Antonio y a doña Pilar con una mirada llena de advertencia. «No sé quiénes son ustedes, pero lo que sí sé es que han fracasado en sus responsabilidades como una buena familia para Silvia. Me llevaré a Silvia y a su madre al mejor hospital. No hace falta que las busquen. Si se atreven a molestarlas lo más mínimo, les garantizo que se las verán con la justicia». Antonio parecía muy pálido. Intentó desafiarle. «¿Y usted quién se cree que es? No tiene derecho a meterse en los asuntos de nuestro matrimonio». Don Héctor soltó una carcajada cínica, una risa despectiva. «Mi derecho es el de ser el responsable de la seguridad de la mujer que me salvó la vida. Me llamo Héctor y, si no me conocen, tal vez sus supuestos socios comerciales puedan decirles quién soy. Piénsenselo muy bien antes de actuar, porque no doy segundas oportunidades a la gente que no conoce su lugar». Tras decir esto, el equipo médico sacó rápidamente a Carmen en la camilla hacia la ambulancia que esperaba. Silvia los acompañó. Se giró hacia atrás por última vez. Vio a Antonio y a doña Pilar, petrificados, rodeados de miedo y de una profunda vergüenza. Por fin se daban cuenta de que sus posiciones habían cambiado por completo. La mujer a la que siempre habían explotado estaba ahora bajo la protección de alguien con poder, para destruirlos en un instante. Dentro de la ambulancia, Silvia cogió la mano de su madre con fuerza. Carmen parecía más tranquila ahora.
como si la presencia a su lado de aquel hombre al que una vez ayudó le diera nuevas fuerzas para seguir luchando. Silvia sentía como si acabara de cerrar el capítulo más oscuro de su vida. Pero sabía que el viaje no había terminado. Aún tenía que afrontar las consecuencias de la separación que se avecinaba entre ella y Antonio. Aún tenía que pensar en cómo rehacer su vida después de esto. Pero, por primera vez, en años, Silvia no se sentía sola. Sabía que tenía a alguien que la guiaría, protegería. Y lo más importante, sabía que su madre estaba ahora en manos de alguien que la quería de verdad. La tormenta en la vida de Silvia comenzaba a amainar, dejando a su paso un nuevo paisaje lleno de esperanza y tranquilidad. El ambiente en la habitación VIP de aquella prestigiosa clínica privada madrileña contrastaba enormemente con la vivienda asfixiante y húmeda de Silvia. El suave olor a antiséptico sustituía al olor a humedad que siempre envolvía a Carmen. La madre se veía ahora mucho más tranquila, asistida por modernos equipos médicos que monitorizaban sus constantes vitales con precisión. Don Héctor estaba junto a la ventana, mirando las luces parpadeantes de Madrid desde la 7ª planta, mientras Silvia estaba sentada junto a la cama de su madre, acariciándole el brazo suavemente sin cesar. El silencio en la habitación transmitía mucha paz. Aunque en el fondo de su corazón, Silvia aún sentía los restos de la tormenta emocional que acababa de atravesar, don Héctor se dio la vuelta y miró a Silvia con una ternura muy inusual en él. Se acercó a la cama y dejó una taza de infusión caliente en la mesita de noche para Silvia. «Bebé, Silvia, no has descansado desde esta mañana. Necesitas fuerzas para acompañar a tu madre». Su voz sonaba muy sincera, muy diferente al tono de mando que solía usar en la oficina. Silvia aceptó la taza con las manos temblando ligeramente. Se sentía como en un sueño. El hombre al que había temido por su estricta disciplina se había convertido en su principal apoyo cuando más frágil se sentía. «Muchas gracias, don Héctor», dijo Silvia en voz baja. «Todavía no me creo que todo esto esté pasando. ¿Cómo pudo estar usted allí en el momento exacto? Como si Dios lo hubiera enviado para salvar a mi madre». Don Héctor sonrió amargamente. Una sonrisa que escondía muchos recuerdos dolorosos. «Dios tiene sus propios caminos, Silvia. Tal vez haya llegado el momento de que tú, madre, reciba la recompensa por todo lo bueno que le dio a un niño de la calle, que no tenía futuro, como yo. Durante años siempre me preguntaba, ¿seguirá viva esa mujer? ¿Estará bien? Y hoy, a través de ti, la respuesta ha llegado hasta mí». Hizo una pausa, mirando el rostro de Carmen, que ahora se veía un poco más descansada tras recibir el tratamiento adecuado. «Me siento culpable, Silvia. Si la hubiera encontrado antes, tal vez no habría tenido que sufrir así todos estos años». «No hable así, don Héctor», le interrumpió Silvia con sinceridad. «Todo lo que ha pasado es cosa del destino. Mi madre siempre aceptó su situación. Para ella, verle triunfar y convertido en un hombre de bien ya es una felicidad en sí misma, aunque nunca supo a dónde fue usted después de aquel día». Al escuchar eso, don Héctor respiró hondo, intentando reprimir la emoción que le oprimía el pecho. La conversación se centró luego en lo que ocurriría a continuación. Don Héctor declaró tajantemente que se haría cargo de todos los gastos médicos de Carmen sin límite de tiempo. También le garantizó que su vida no volvería a estar controlada por las sombras de Antonio y doña Pilar. Pero en medio de esa conversación, el móvil de Silvia sonó de repente sobre la mesita, rompiendo la calma de la habitación. El nombre Antonio apareció en la pantalla, haciendo que el corazón de Silvia latiera a 1000 por hora por el miedo que resurgió de pronto. Silvia dudaba si contestar. Miró a don Héctor pidiendo orientación. Él le hizo un gesto asintiendo con seguridad, diciéndole que contestara y pusiera el altavoz para poder oír lo que realmente iba a decir ese hombre. Silvia pulsó el botón de responder con las manos algo temblorosas. «Silvia, ¿dónde estás?
Vuelve a casa ahora mismo. La casa está hecha un desastre. Mi madre está gritando porque no hay comida y mi ropa está sin lavar. La voz de Antonio sonaba ruda e impaciente al otro lado, sin una pizca de preocupación por el punto restado de su esposa ni de su suegra. Silvia cerró los ojos, sintiendo que la ira afloraba en su pecho. Ya no era una ira acompañada de miedo, sino la indignación de darse cuenta de lo inútil que era ese hombre. Antonio, estoy en el hospital acompañando a mi madre. Su estado es muy grave y los médicos han tenido que hacer una intervención de urgencia. No puedo volver a casa ahora, respondió Silvia con una voz mucho más firme. Va, puras excusas. Di la verdad. ¿Quieres escapar de tus obligaciones? ¿No? ¿Te crees que puedes abandonar tus deberes de esposa cuando te dé la gana? Vuelve a casa o atente a las consecuencias luego, amenazó Antonio alzando la voz. Antes de que Silvia pudiera responder, don Héctor cogió el teléfono. Su voz sonaba gélida y con muchísima autoridad, haciendo que al otro lado de la línea se hiciera el silencio al instante. Escucha bien, Antonio. Silvia no va a volver a esa casa. A partir de hoy, Silvia está bajo mi protección. Y una cosa más. Si me entero de que intentas amenazarla o intimidarla una sola vez más, yo mismo me aseguraré de que te arrepientas de tus actos. Sé todo lo que le has estado haciendo, quitarle el sueldo, maltratar a su madre y comportarte de forma inhumana. No intentes desafiarme si no quieres que tu vida se arruine en cuestión de días. La voz al otro lado se quedó callada unos segundos. Era evidente la sorpresa al escuchar la voz de aquel hombre tan autoritario y amenazante. ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a meterse en los problemas de un matrimonio? Sonó la voz de Antonio temblando, aunque aún intentaba hacerse el valiente. Soy el jefe de Silvia, y soy el hombre que no va a permitir que una mujer tan buena como ella sea tratada como una esclava por un inútil como tú, contestó don Héctor con calma, pero de forma letal. Después de eso, colgó la llamada y dejó el móvil de Silvia sobre la mesa. Silvia sintió como si el peso que siempre la había aplastado desapareciera por completo. La valentía de don Héctor para defenderla le hizo comprender a Silvia que no tenía que seguir viviendo asustada. Había permitido que las personas equivocadas controlaran su vida durante demasiado tiempo. Sin embargo, también sabía que Antonio y doña Pilar no se iban a quedar de brazos cruzados. Eran personas egoístas que harían cualquier cosa para conseguir lo que querían, especialmente dinero. Don Héctor la miró fijamente. Tienes que ser fuerte, Silvia. Puede que vengan a exigir cosas o intenten hacer algo peor. Pero tranquila, ya he puesto a gente para vigilar y garantizar tu seguridad. Nadie más podrá hacerte daño mientras estés bajo mi responsabilidad. Silvia asintió, agradecida de tener a alguien como don Héctor a su lado. Esa noche, se sentó junto a la cama de su madre, observando el rostro de Carmen, que ahora se veía más relajado. Se dio cuenta de que su vida había cambiado radicalmente. Ya no era la Silvia asustadiza e indefensa. Ahora era una mujer que tenía protección. Una mujer que sabía lo que valía. Al otro lado de la ventana del hospital, la luna brillaba con fuerza, como si bendijera la decisión que había tomado de liberarse de las cadenas del tormentoso pasado. Sabía que mañana habría muchos retos, pero también sabía que nunca más volvería a caminar sola en medio de la tormenta de la vida. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba suavemente por las persianas de la habitación. Pero esa calma se vio interrumpida por un ruido escandaloso proveniente del pasillo. Silvia, que apenas había cerrado los ojos unos minutos por el cansancio, se despertó, sobresaltada. Eran gritos que conocía muy bien. La voz chillona y llena de ira de doña Pilar se mezclaba con la voz del personal de seguridad del hospital intentando calmar la situación. Silvia se levantó rápidamente de la silla. El corazón le latía con fuerza.
Sabía que el fantasma de su pasado había venido a buscar problemas. La puerta se abrió bruscamente. Doña Pilar irrumpió con rostro rojo de ira, seguida por Antonio, que parecía nervioso pero seguía, poniendo cara de matón. Estaban despeinados. Era evidente que acababan de hacer el viaje muy alterados. Silvia, nuera desagradecida, ¿cómo te atreves a irte, llevándote nuestras cosas y dejando de lado tus obligaciones?, gritó doña Pilar, señalando a Silvia con el dedo. Su mirada se dirigió luego a la cama de Carmen, y después a don Héctor, que estaba de pie tranquilamente con los brazos cruzados, cerca de la ventana. Antonio intentó acercarse a Silvia con una mirada acusadora. «Escuchaste lo de anoche, ¿verdad? ¿Quién es este extranjero? ¿Te atreves a ponerme los cuernos a mis espaldas después de gastarte mi dinero en este hospital de lujo? ¿Te crees que puedes huir de tus responsabilidades después de habernos hecho sufrir en casa?» Antonio hablaba alzando la voz, intentando dominar la situación. No le importaba en absoluto el estado de Carmen, que aún dormía bajo los efectos de los medicamentos. Don Héctor no perdió el tiempo. Dio un paso adelante con un aura de liderazgo totalmente dominante, haciendo que Antonio y doña Pilar se detuvieran en seco por acto reflejo. La mirada de don Héctor era aguda como un águila, fijándose en cada uno de sus movimientos. ¿Es que no tienen ni un poco de vergüenza? En un lugar donde la gente lucha por su vida, ustedes vienen a montar un escándalo por dinero y por sus superficiales placeres. La voz de don Héctor era tranquila, pero cargada de una firmeza punzante. «No se meta. Esto es un asunto de nuestro matrimonio», replicó doña Pilar cruzándose de brazos. «Silvia es la mujer de mi hijo, su deber es servirnos. Todo lo que ella tiene nos pertenece. Si usted quiere pagar el tratamiento de esta vieja enferma, adelante. Pero Silvia tiene que volver a casa y atendernos». Silvia sintió que la ira hervía en su interior, pero se contuvo. Miró a su suegra con una mirada ahora mucho más fría y firme que nunca. «Suegra, Antonio, escúchenme por favor», dijo Silvia con voz estable. «Todo este tiempo he dado todo por la familia. Mi sueldo, mis fuerzas, incluso mi orgullo. Los he agotado para cumplir con sus exigencias. ¿Y cuál fue la recompensa? Jamás me han valorado lo más mínimo. Y mucho menos a mi madre, enferma. Nuestra relación se ha acabado aquí. Ya no soy la esposa ni la nuera a la que pueden tratar como les dé la gana». Antonio se rió con desdén. ¿Qué se ha acabado? ¿Te crees que el matrimonio es un juego? Sigues siendo mi mujer. No tienes ningún derecho a decidir nada sin mi permiso. Antonio hizo ademán de agarrar el brazo de Silvia con brusquedad, pero antes de que su mano tocara la piel de Silvia, una mano fuerte le agarró la muñeca. Era la mano de don Héctor. «Ni se le ocurra tocarla», dijo don Héctor con un tono bajo que sonó como el gruñido de un depredador. Le soltó la muñeca de un tirón, haciendo que Antonio retrocediera tambaleándose. «Ya he preparado a mis abogados para tramitar su divorcio oficialmente. La demanda le llegará pronto, y quiero que sepa que he recopilado todas las pruebas de los abusos financieros y la negligencia a los que ha sometido a Silvia. Si se atreve a seguir montando un escándalo aquí, no dudaré en arrastrarle a la comisaría bajo cargos de maltrato y extorsión». Antonio y doña Pilar se quedaron callados. La amenaza era real y sabían que el hombre que tenían delante no era alguien a quien pudieran asustar con voces altas. La valentía que antes mostraban se derrumbó lentamente, dando paso al miedo y a una profunda vergüenza. Doña Pilar temblaba. Intentó buscar el apoyo de Antonio, pero su hijo también parecía ahora impotente. «Y en cuanto a usted, doña Pilar», continuó don Héctor mirando a la anciana con profundo desprecio, «se acabó eso de tener a una nuera que la sirva. Silvia ya es libre de sus garras. Si siguen necesitando dinero, búsquense una forma honrada de ganarlo, no extorsionando a una mujer que se ha dejado la vida trabajando por su familia». El lugar se sumió en un silencio absoluto.
Antonio y doña Pilar comprendieron finalmente que habían perdido por completo. Ya no tenían amenazas que usar. Ya no podían exigir obediencia a Silvia. Se sintieron humillados, especialmente al darse cuenta de que todos a su alrededor, incluidas las enfermeras que habían acudido por el ruido, los miraban con asco. Antonio tiró bruscamente del brazo de doña Pilar, optando por marcharse antes que soportar una mayor vergüenza delante de don Héctor, que no dejaba de fulminarlos con la mirada. «Ya veremos. Silvia, te vas a arrepentir por habernos abandonado», gritó Antonio antes de desaparecer tras la puerta, seguido por doña Pilar, que seguía murmurando cosas ininteligibles. Cuando se fueron, Silvia sintió que le flaqueaban las piernas. Se dejó caer en la silla, tapándose la cara con las manos. No lloraba de tristeza, sino por un inmenso alivio. Sintió como si la pesada losa que la había frenado todo este tiempo se hubiera hecho añicos. Don Héctor se acercó a ella y le dio unas suaves palmaditas en el hombro. «No tienes que arrepentirte de nada, Silvia. Lo que has hecho es ejercer tu derecho a ser feliz. Has permitido, durante demasiado tiempo, que personas que no te valoran pisotearan tu dignidad. Ahora, respira hondo. Empezamos una nueva etapa». Silvia miró a don Héctor con los ojos llorosos, pero llenos de gratitud. Sintió que el hombre que tenía delante ya no era solo su jefe, sino un protector que le había devuelto el valor que había perdido. Giró la cabeza hacia su madre, que seguía durmiendo. Por primera vez, se sentía optimista de que su madre sanaría y de que ambas conseguirían una vida digna, lejos de los miedos y presiones que las habían atormentado siempre. Don Héctor hizo una señal al personal de seguridad para que vigilaran la puerta de la habitación con más rigor y así nadie volviera a molestar. También llamó a alguien por el móvil, dando instrucciones muy claras sobre el proceso de divorcio y la protección legal de Silvia. Silvia se dio cuenta de que este hombre no estaba bromeando en absoluto a la hora de protegerla. Agradeció a la vida que, en medio de su ruina, hubiera encontrado a alguien dispuesto a tenderle la mano incondicionalmente. El resto de aquel día transcurrió con mucha más calma. Don Héctor acompañó a Silvia con mucha atención. Incluso le llevó algo de comer para que recuperara fuerzas. Durante los ratos de descanso, don Héctor le habló más de su pasado y de cómo había logrado levantar su empresa desde cero. Silvia lo escuchaba con admiración, consciente de que todo éxito empieza siempre con una lucha difícil. Ahora tenía un ejemplo real de cómo levantarse del abismo y se prometió a sí misma que aprendería de este hombre. Miraba el techo de la habitación, pensando en lo que pasaría a continuación. Aunque no sabía a ciencia cierta cómo acabaría todo esto, se sentía mucho más tranquila. Ya no vivía con miedo al mañana. Ahora tenía el poder de decidir su propio destino. Y estaba segura de que cualquier reto que llegara lo superaría con la ayuda de don Héctor. Cerró los ojos en paz, disfrutando de la calma, tranquilidad que por fin podía sentir tras tanto tiempo luchando en una interminable tormenta. Los siguientes días pasaron a un ritmo muy tranquilizador para Silvia. El estado de Carmen mostraba una evolución muy significativa, mucho mejor de lo que pronosticaban los médicos. Ese milagro fue la confirmación que Silvia necesitaba para saber que romper con el pasado había sido la decisión correcta. La habitación VIP, que al principio le parecía extraña, poco a poco se sintió como un lugar de sanación, donde el miedo a las facturas o a las amenazas externas ya no se colaban en su mente. Don Héctor iba de visita habitualmente, ya no solo como un jefe formal, sino como un amigo al que le importaban. Solía llevar libros, buena comida, y se aseguraba de que no se pasara por alto ningún detalle del tratamiento. Sin embargo, detrás de las tranquilas paredes del hospital, el mundo exterior no había dejado de presionar por completo. Esa mañana, mientras Silvia ayudaba a su madre a sentarse para desayunar, llegó un trabajador de administración del hospital con cara algo incómoda. Entregó un gran sobre marrón que alguien había dejado en recepción.
Silvia lo cogió con recelo. Al abrirlo, encontró un fajo de documentos que contenían una contrademanda de Antonio, así como varias amenazas por escrito reclamando bienes gananciales completamente inventados. Silvia sonrió con amargura al leerlo. Antonio no aprendía. El hombre aún creía que podía usar la intimidación para dominar la vida de Silvia. Pero esta vez, Silvia no se acobardó. Fotografió los documentos inmediatamente y se los envió a don Héctor. Él no tardó en responder. En cuestión de minutos, el móvil de Silvia sonó. «No hagas caso a esos documentos, Silvia», sonó la voz de don Héctor, tranquila pero firme. «Mis abogados ya se están ocupando de todo. Solo intentan dar sus últimos coletazos antes de perder rotundamente. Concéntrate en la recuperación de tu madre. Vas por el buen camino». La tensión en el corazón de Silvia se disipó poco a poco. Era consciente de que ya no estaba sola en este campo de batalla. El poder de don Héctor era verdaderamente el escudo que la protegía de los ataques absurdos de su exmarido y su suegra. Mientras tanto, en un lugar muy alejado del lujo del hospital, Antonio y doña Pilar atravesaban el peor de sus momentos. Sin la entrada del sueldo de Silvia, empezaron a saborear la amarga realidad de un nivel de vida que no se podían permitir. Por su piso empezaron a aparecer cobradores de deudas a los que antes siempre ignoraban con descaro. Antonio, que siempre se había sentido el rey de la casa, ahora tenía que afrontar que solo era un hombre sin futuro que dependía del sudor ajeno. Doña Pilar, que antes exigía ser servida por Silvia, ahora tenía que hacerlo todo ella misma. Una realidad que la amargaba cada vez más y por la que no dejaba de maldecir. Incluso habían planeado ir a la oficina de don Héctor. Pero allí fueron expulsados por la seguridad, que ya tenía instrucciones al respecto. Habían perdido totalmente cualquier posibilidad de volver a chantajear a Silvia. Por su parte, Carmen empezó poco a poco a contar más cosas del pasado que unían a don Héctor con ella. Explicó que la razón por la que había ayudado a aquel niño de la calle, a pesar de sus propias carencias, era porque vio un destello de increíble honestidad en los ojos del pequeño Héctor. Silvia escuchaba con gran admiración. Se daba cuenta de que el bien plantado por su madre hacía décadas había tenido un efecto dominó insospechado. Carmen nunca pidió nada a cambio, pero el destino lo organizó de tal manera que ese bien regresara en forma de protección en su momento más crítico. Esa misma tarde, don Héctor llegó con una noticia sorprendente. No solo venía de visita, sino que traía unos documentos no oficiales de la empresa. Le explicó que el antiguo puesto de Silvia ya no encajaba con el nivel de protección y seguridad que él quería establecer. Don Héctor le ofreció un puesto más estratégico, jefa de administración bajo su supervisión directa, donde tendría más autonomía y un sueldo muy distinto al anterior. «No es por compasión, Silvia», dijo don Héctor con un tono muy honesto. «Durante todo este tiempo has trabajado con enorme dedicación, pero nunca recibiste el reconocimiento que merecías. Quiero que asumas esta responsabilidad porque confío en tu integridad. Necesito a alguien verdaderamente honrado para gestionar la administración de mi nuevo departamento. ¿Aceptas?» Silvia se quedó sin palabras. Sentía que esta oferta era su oportunidad no solo para restaurar su dignidad, sino para demostrarle al mundo, y especialmente a Antonio, que era capaz de alcanzar un éxito que jamás habrían imaginado. Con paso firme, Silvia aceptó la oferta. Sintió que este era el principio de una vida totalmente nueva. Ya no era la Silvia oprimida, sino una Silvia que tenía poder, una carrera y un futuro brillante. Horas después, Carmen empezó a mostrar signos de cansancio y se volvió a dormir. Silvia se sentó junto a la cama, mirando a su madre en paz. Se quedó pensando un momento en qué habría pasado si aquel día no hubiera llegado tarde al trabajo, ni hubiera entrado al despacho de don Héctor. Tal vez seguiría siendo la Silvia atrapada en un matrimonio que la torturaba.
Tal vez seguiría siendo la mujer que siempre era, insultada y a la que le robaban sus derechos. Aquel retraso, que antes parecía un error garrafal, ahora lo veía como una enorme puerta que se había abierto a propósito para salvar su vida. Don Héctor, sentado en un sillón en un rincón, parecía absorto en su portátil. Pero de vez en cuando miraba a Silvia con un brillo de orgullo en los ojos. Podía ver el gran cambio en su empleada. Silvia ya no parecía frágil. Ahora asomaba en ella una nueva firmeza y seguridad. Él se dio cuenta de que no solo había salvado a su madre, sino también a una mujer con un enorme potencial que había permanecido enterrado bajo el sufrimiento. Esa noche, mientras ordenaba algunas cosas en la habitación, Silvia miró por la ventana. El cielo nocturno estaba despejado, con estrellas que parpadeaban como celebrando la libertad que por fin había conseguido. Recordó la promesa moral a la que su madre siempre se había aferrado, que la verdad siempre encontraría su camino para triunfar al final. A pesar de haber pasado por tanto sufrimiento, ahora estaba en el lado correcto. Tampoco olvidó rezar para que Antonio y doña Pilar encontraran su camino y se dieran cuenta de sus errores. Aunque no tenía intención alguna de volver a sus vidas, para Silvia, perdonarlos era el último paso hacia la verdadera libertad. En cuanto al tema judicial, dejaría que siguiera el curso marcado por los abogados de don Héctor. Su vida ahora ya no consistía en pensar en el odio, sino en mirar al frente con muchísima ilusión. Estaba preparada para asumir los retos de su nuevo puesto y estaba lista para ser una mujer independiente que haría feliz a su madre hasta el final de sus días. Con mucha calma, Silvia cerró los ojos, dejando atrás el cansancio que la había oprimido, cambiándolo por un profundo agradecimiento por todos los profundos milagros que había recibido en esta nueva etapa de su vida. El día del alta de Carmen fue el momento más emotivo en la vida de Silvia. Don Héctor le había preparado un piso precioso, limpio y muy tranquilo como nuevo hogar para Silvia y su madre. La ubicación era fantástica, en el barrio de Chamberí, muy lejos del entorno de su antiguo piso de alquiler y de los malos recuerdos de los abusos de Antonio y doña Pilar. Silvia se quedó maravillada al ver el interior de aquel piso tan bonito. Era el lugar donde podría volver a recomponer los pedazos de su vida que antes habían quedado destrozados. Carmen, ahora con mucha mejor salud, miraba a su alrededor con lágrimas en los ojos. Dándole gracias a Dios por el milagro que estaban viviendo, don Héctor estuvo presente durante la mudanza. Se aseguró de cubrir todas las necesidades de Carmen, desde una cama ergonómica hasta una enfermera personal que vigilaría su estado de salud todos los días. Silvia miraba a don Héctor con profundo respeto. El hombre ya no era solo su jefe, se había convertido en el miembro más valioso de su familia. Don Héctor también le entregó formalmente los documentos del piso a nombre de Silvia y Lecuna dio una copia de la sentencia de divorcio ya procesada legalmente, confirmando que los asfixiantes lazos entre ella y Antonio se habían roto definitivamente para siempre. A los pocos días de la mudanza, Silvia empezó a ejercer su nuevo puesto como jefa de administración. La oficina en la que trabajaba le parecía ahora un sitio muy acogedor. Sus compañeros de trabajo, que antes solo conocían a Silvia como una empleada callada, ahora veían a una mujer imponente, profesional y muy dedicada. Ya no había rastro de miedo en el rostro de Silvia. Trabajaba con mucha confianza, sabiendo que ahora tenía el control absoluto sobre su carrera y su propia vida. Don Héctor estaba muy contento con el rendimiento de Silvia, que superaba sus expectativas. Su cercanía a nivel profesional reforzó aún más los lazos de confianza entre el jefe y su subordinada. Por otro lado, el destino de Antonio y doña Pilar había tocado a fondo. Tras perder la única fuente de ingresos que habían explotado, fueron incapaces de sostener sus vidas. Fueron desahuciados del piso por impago en alquiler durante meses. Antonio intentó buscar a Silvia en la oficina, pero finalmente se rindió por la estricta seguridad y el miedo a las represalias.
legales que pesaban sobre él. Doña Pilar ahora tenía que sobrevivir haciendo chapuzas por un plato de comida, una cruda realidad que ella siempre había menospreciado cuando maltrataba a Silvia. La noticia de su ruina corrió por todo el vecindario en Vallecas, dejándolos solos con la gran vergüenza que tenían que cargar sobre sus hombros. Una tarde tranquila, Silvia estaba sentada en el balcón del piso con su madre, viendo el atardecer que teñía el cielo de Madrid de tonos anaranjados. Carmen agarró la mano de Silvia con fuerza. Le dijo lo muy orgullosa que estaba de ella por la increíble fortaleza que había demostrado. Silvia pensaba que lo que le había pasado no era cuestión de suerte, sino la cosecha de la paciencia, recogida en el momento preciso. Ahora era consciente que el sufrimiento del pasado había formado parte del proceso para forjar su propia identidad, mucho más fuerte. Había aprendido a perdonar sin tener que regresar al pasado, y había aprendido que la dignidad de una mujer jamás debe venderse por nadie, ni siquiera en nombre del matrimonio. Don Héctor vino de visita con buenas noticias sobre el proceso legal. El juez había dictado sentencia de divorcio totalmente a favor de Silvia, otorgándole protección legal contra cualquier intento de molestia por parte de su exmarido. Don Héctor se sentó con ellas, compartiendo risas y recordando un pasado que ahora sonaba como un cuento de hadas con final feliz. La sala estaba llena de calidez. No había más secretos, ni miedos, ni las sombras de la oscuridad que solían atormentarlas. Silvia sintió que el último capítulo de la parte triste de su vida se había cerrado por fin, y que ahora estaba escribiendo un nuevo capítulo, rebosante de felicidad y logros. Pero, en medio de todo ese bienestar, Silvia jamás olvidó sus orígenes. Seguía siendo una persona humilde, siempre destinando parte de su sueldo para ayudar a personas necesitadas, al igual que había hecho su madre. Quería perpetuar el legado de bondad de Carmen, y don Héctor siempre apoyaba las decisiones de Silvia. Incluso él estaba planeando fundar una organización benéfica para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica, siendo Silvia el principal motor del proyecto. Fue su forma tangible de agradecer toda la bondad que la vida les había devuelto. Esa noche, Silvia miró las luces de Madrid desde el balcón de su piso. Ya no se sentía pequeña ni oprimida por el mundo. Sentía que formaba parte de la solución, una mujer que había renacido de las cenizas de la ruina y que ahora brillaba con luz propia. Carmen, que dormía plácidamente con el rostro en paz, era su mayor motivo para seguir adelante. Silvia sabía que el viaje de la vida no siempre es fácil, pero, gracias a los cimientos de la honestidad y la perseverancia que poseía, estaba segura de poder afrontar lo que el futuro le deparara. Terminó el día con una sincera oración de gratitud, en paz consigo misma y lista para recibir el mañana con una sonrisa. La vida de Silvia había cambiado por completo de manera drástica. Ya no era la mujer que siempre llegaba tarde a la oficina por culpa de las obligaciones de una casa donde no la valoraban. Ahora era una directiva respetada, una hija entregada y una mujer con un futuro espléndido. Cada mañana salía a trabajar llena de entusiasmo, dejando su acogedor hogar con el corazón ligero. Su relación con don Héctor avanzaba muy positivamente, asentada en el respeto mutuo, la confianza y una admiración recíproca que los hacía más fuertes. Silvia tenía ahora su propio mundo, un mundo que había construido con esfuerzo, integridad y el valor de liberarse de las cadenas que habían torturado su alma. Al final de este viaje, Silvia se dio cuenta de que un pequeño error en el pasado, aquel retraso que antes parecía una desgracia, la había llevado al destino más hermoso. Ya no se arrepentía de lo sucedido aquel día. De hecho, daba las gracias por ello, porque precisamente por llegar tarde acabó en el despacho del jefe, conoció al hombre que tenía un vínculo emocional con su madre y recibió una segunda oportunidad en la vida. Ahora comprendía que detrás de cualquier suceso aparentemente malo siempre se esconde una gran lección que espera ser descubierta por aquellos que se mantienen pacientes y firmes en hacer
el bien. La vida de Silvia se convirtió en el vivo ejemplo de que hacer el bien jamás equivoca su rumbo, y de que toda persona que lucha de corazón siempre termina encontrando el puerto seguro de la felicidad. Moraleja de la historia: el bien que se siembra de corazón jamás será en vano. Volverá para salvarte en el momento más inesperado.